Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra octava porción semanal, esta porción de Génesis que se llama Y envió, y estamos en nuestra sexta lectura a partir del capítulo 35 en su versículo 12. Nos habíamos quedado que Dios se presentó con Jacob y le estaba reiterando la bendición que le estaba dando, que ya le había dado a Abraham, a Isaac, y pues ahora se la confirma a él. Dice el verso 12, y a la tierra que le otorgué a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia posterior a ti entregaré a la tierra. Y ascendió de encima de él, el Todopoderoso, en el lugar que había hablado con él. Y erigió Jacob un pilar en el lugar que había hablado con él, una estela de piedra. Y vertió sobre ella libaciones, y derramó sobre ella aceite, y llamó Jacob al nombre del lugar que había hablado con él allá, el Todopoderoso, Betel. Y viajaron de Betel, y había todavía distancia como una verá de la tierra para llegar a Efrata. En nuestra versión Reina Valera dice una legua de tierra. Lo que vemos es que hay bastante distancia todavía para llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Y dio a luz Rachel, y se le dificultó en su parto, y fue cuando se le dificultó su parto, y le dijo a ella la partera, no temas, pues también a para ti un hijo. Le está avisando o le está dando como ese ánimo de que todavía va a tener un hijo. Y vamos a ver que pues Rachel va a morir. Esto a causa, si recuerdan, de que Jacob había pronunciado una maldición cuando fue su suegro Labán a perseguirlo, precisamente a causa de los ídolos. Jacob estaba confiado de que nadie en su familia tenía nada de esto, y entonces dice, bueno, aquel que tenga los ídolos, que muera. Y vemos como Rachel los había hurtado, pues que le vino aquí el castigo o el cumplimiento de esta maldición. Hablábamos del cuidado de lo que sale de nuestra boca. Dice el verso 18, y fue al salir su alma, porque se estaba muriendo, y llamó su nombre Ben-Oni, que quiere decir hijo de mi dolor. Mas su padre llamó a él Benjamín. Esto es hijo de mi diestra o de mi fuerza. Vemos que pues Rachel, pobrecita, está muriendo y en sus últimas palabras es nombrar a su hijo como hijo de mi dolor. Pero pues Jacob le quiere cambiar este nombre y le pone hijo de mi fuerza o hijo de mi diestra. Dice el verso 19, y murió Rachel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Betlehem. Y erigió Jacob una lápida sobre su sepultura. Esa es la estela de la sepultura de Rachel hasta el día de hoy. Y viajó Israel y extendió su carpa más allá de Migdal Eder. Y fue cuando residió Israel en la tierra aquella, y fue Rubén, y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, y escuchó Israel, y fueron los hijos de Jacob 12. Y este pasaje nos deja así, nos cuenta muchas cosas en un solo verso, muy resumidas, muy rápidas, como queriendo ocultar un poco, como queriendo hacer no tan grande el pecado que comete Rubén con la concubina de su padre, con Bilhá. Nos estaba contando que acaba de morir Rachel. No sabemos qué pasó, dice que se asienta. Lo interesante es cómo hace el cambio de nombre. Menciona Israel y posteriormente menciona Jacob. Vamos a empezar a entender que cuando nos dice Israel es porque es como un nombre más elevado, un tanto más espiritual. Y cuando dice Jacob, pues viene siendo la persona como tal. También Israel hemos visto que se refiere a el pueblo o cuando están congregados. Entonces, bueno, vemos que dice Rubén se acostó con Bilhá, pero inmediatamente nos dice se enteró Israel. Recordemos que estamos diciendo que es un grado un poco más elevado, como más espiritual. Dice se enteró, pero no dice le reclamó, lo acusó, lo desheredó, cualquier cosa. Inmediatamente nos dice, y fueron los hijos de Jacob 12. Nos da a entender que por el motivo que haya, pues, lo que haya pensado Rubén, lo que lo haya motivado a cometer esta falta, nos da a entender que de inmediato se arrepiente, hace esa introspección y se arrepiente de lo que hizo. Por eso dice, se enteró Israel
no le reclama nada, no le recrimina nada e inmediatamente nos dice, y fueron los hijos de Jacob 12, dándonos a entender que gracias al arrepentimiento tan oportuno y pronto que tuvo Rubén, no fue quitado o desheredado de lo que era la familia de Jacob. Y continúa el pasaje, verso 23. Los hijos de Lea son el primogénito de Jacob, Rubén. Nuevamente para reafirmarnos que Rubén se arrepintió de lo que pasó con Bilhá y él se arrepiente, hace esta introspección y por eso lo menciona como su primogénito. Dice, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isachar, y Zabulón. Los hijos de Rachel son José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Rachel, son Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, son Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que nacieron para él en Padán Aram. Y vino Jacob hacia Isaac su padre en Mamre, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, en donde había morado allá Abraham e Isaac. Por fin, después de tanto tiempo, llega Jacob a la tierra, junto a su padre. Dice el verso 28, y fueron los días de Isaac 100 años y 80 años. Y falleció Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y saciado en años, y lo sepultaron a él Esaú y Jacob, sus hijos. Y habíamos visto cómo los hermanos se habían reencontrado en paz. Vemos que aquí sigue esta paz, es lo que nos dice la escritura, que entierran a su padre. 180 años vivió Isaac, y dice que anciano y saciado en años. Algo bonito que habíamos notado sobre él, sobre Abraham también, que todos sus años tuvieron un propósito, todos sus años fueron vividos, pues, de una manera muy devota, muy entregada hacia nuestro Dios. Y aquí concluye el capítulo 35. Continúa nuestra lectura en el capítulo 36. Dice, y estos son los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus esposas de las hijas de Canaán, a Adá, hija de Elón el Giteo, y a Aholibamá, hija de Aná, hija de Sibón el Gibeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y dio a luz Adá para Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibamá dio a luz a Yeush, y a Yalam, y a Korah. Estos son los hijos de Esaú que nacieron para él en la tierra de Canaán. Y tomó Esaú a sus mujeres, y a sus hijos, y a sus hijas, y a todas las personas de su casa, y a su ganado, y a todos los animales, y a todo su patrimonio, el cual adquirió en tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra por causa de Jacob, su hermano. Y vemos entonces un punto a favor para Esaú, que cuando llega Jacob reconoce o acepta que Jacob en verdad es el continuador de esta línea, vamos, de sucesión, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, prefiere mejor irse. La escritura nos va a decir que es a causa de la abundancia que tenían ambos. Dios los había bendecido con muchísimo. Entonces, lo más, Esaú bien pudo haber dicho, yo soy el primogénito, yo me quedo aquí a vivir. Pero vemos pues este punto bueno, que decide mejor irse en paz, dejar a su hermano viviendo ahí. Dice el verso 7, pues era la riqueza de ellos abundante para poder habitar juntos, y no alcanzaba la tierra de sus moradas sostenerlos a ellos por causa de sus ganados. Y habitó Esaú en el monte de Seir. Esaú es Edom, y estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Y fueron los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Y Tibná era concubina de Elifaz, hijo de Esaú, e hizo nacer para Elifaz a Amalec. Y nos brinca este nombre, Amalec, que es nieto de Esaú, porque va a ser el gran enemigo de Israel. Vamos a verlo más adelante, cómo es que pues los ataca. Es interesante sobresaltar que era nieto de Esaú, primogénito del primogénito. Dice entonces, verso 13, y estos son los hijos de Reuel, Nahat y Serach, Shamá y Misa.
Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibamá, hija de Aná, hija de Sibón, esposa de Esaú. E hizo nacer para Esaú a Yeush, y a Jalam, y a Koraj. Estos son los jefes de los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, jefe Temán, jefe Omar, jefe Sefón, jefe Kenaz, jefe Koraj, jefe Gatam, jefe Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, jefe Nahat, jefe Serach, jefe Shamá, jefe Misá. Estos son los jefes de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibamá, esposa de Esaú, jefe Yeush, jefe Jalam, jefe Koraj. Estos fueron los jefes de Aholibamá, hija de Aná, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú y estos son sus jefes, el cual es Edom. Y nos damos cuenta de la bendición que le da Dios a Esaú de expandirse, no solamente en cuanto a material, sino también en su descendencia. Esaú alcanza esta bendición de parte de Dios, vemos la misericordia que tiene Dios, y dice, al decir jefes, es porque se hicieron también ellos, sus descendientes, grandes pueblos, grandes tribus, y nos vamos a dar cuenta, conforme pues avance el libro, ya no tanto de Génesis, más los vamos a ver en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en su momento, si Dios lo permite, que lleguemos a todas esas lecturas. Y hasta aquí concluye nuestra sexta lectura. Paz a vosotros.